Gracias por las aclaraciones administrativas. Nosotros em, llegamos a la conclusión que mejor era que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat y que al final de la exposición vamos a dar un espacio para poder contestarlas. Yo voy a compartir pantalla y bueno, me van a decir si se ve bien. Es una presentación muy simple. Ah, Gianluca, creo que la doctora Perugini te está hablando. Ahí les estoy dando los permisos de anfitriona. Ah, Ahí está. sí, Hola, perdón, no quería que empezaras, bueno, quería presentarte, bueno, gracias por estar. Sé que, bueno, hubo ahí un tema, acomodamos unas fechas y, bueno, sí que te agradezco que estés presente en esta charla que me parece súper interesante. Esta vez hicimos estos tres encuentros. Bueno, las personas que ya asistieron, habló Javier Weintraub la otra vez, y después nos queda la fiscal Marcela Monti el miércoles que viene. Y bueno, Débora se ocupa y escribió un libro sobre plataformas digitales influencers, acá lo tengo, y cuando yo lo vi, el libro, que lo estoy leyendo, me pareció súper interesante. Yo no había leído nada sobre temas de consumo relacionados con esto, con esta temática, y bueno, nada, me pareció original, me pareció que es un tema que está en auge, que todo el mundo habla del consumo de Internet y cómo esto afecta a todos, ¿no? A los mayores, a los menores, a los adolescentes, sabemos todos los cuestionamientos que hay alrededor de esto, así que, bueno, por eso le invité. Quiero hacer una pequeña presentación con un pequeño CV que ella me dio, porque, bueno, no sé si todos la conocen a Débora. Débora Maraba Mesabota es abogada por la Universidad Nacional de La Matanza, es especialista en Administración de Justicia por la UBA y en contratos y daños por la Universidad de Salamanca. Es magíster en magistratura por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diploma superior en tecnología, subjetividades y política de Claxo y otro en gobernanza de Internet por la Universidad Católica de Uruguay. Es docente de grado y posgrado, así que bueno, seguramente ahí la conocen también. Autora y coautora de varios libros, como de artículos sobre responsabilidad civil, derechos del consumidor y nuevas tecnologías. Reitero que me pareció súper interesante el libro, por eso queríamos contar con ella, porque me parece que es un aprendizaje. Todo esto, todo lo que es consumo, empieza a abarcar otras temáticas y no solamente las compras que hacemos en el negocio o las compras que hacemos a través de Internet. Ella plantea unas cuestiones nuevas en su libro y bueno, y por eso te invitamos, Débora, así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar esto. Los dejo con ella, que es a la que vinieron a escuchar. Un saludo a todos. bueno, muchas gracias, doctora Perugini. No la había visto conectada y no tenía muy en claro cómo era la, la organización. Estoy viendo acá No también me a dejaban Romina. hablar porque no me habilitaban el micrófono, por eso, pero ya está. Bueno, antes que nada, bueno, eh, iba a compartir pantalla para ver si todos me escuchaban y veían. En primer lugar, quiero decir algo muy breve sobre este encuentro, que lo iba a decir al final, pero aprovechando que está la doctora y Romina, lo voy a decir ahora. Les agradezco un montón. Sé que aceptaron un cambio de fecha por un tema de agenda personal mío y estoy muy contenta de dos cosas. La primera es compartir este espacio en la universidad pública, más que nunca por lo que estamos pasando, y también porque de algún modo somos colegas y bueno, la doctora Perugini es juez de cámara en la Ciudad Autónoma, que es donde yo trabajo en la editorial. Hemos editado y publicado un libro de la doctora respecto de la jurisprudencia que hicieron en materia de consumidor en todos estos años a partir del fuero de las relaciones de consumo y también a Romina, que también sabe un montón de consumidor y muy amablemente se contactó conmigo. Y lo primero que le dije, estoy tapada, pero bueno, por suerte aceptaron para que hoy yo pueda estar acá con ustedes. Ahora sí voy a compartir para ver, porque esta computadora a veces me juega malas pasadas. Eh,
Este es una presentación que me acompañó, parece que siempre es la misma, pero en realidad no es la misma. Me acompañó siempre desde que hice la presentación para aprobar la maestría. Eh, Yo tenía que elegir un tema, esto siempre lo cuento, tenía que elegir un tema para hacer una tesis, para una maestría enfocada en el derecho privado, y uno cuando enfrenta una tesis tiene dos problemas, o sea, presentar el plan de la tesis y después tener la voluntad de escribir sobre eso varias páginas y no morir en el intento. Así que este era un tema que en el 2018 me había empezado a preocupar a raíz de determinadas cosas que se veían en las redes sociales. Y después, conversando con colegas y con amigos, me enteré que, por ejemplo, en el 2017, finales del 2017, en España habían dictado una primera medida respecto a la publicidad hecha por influencers porque comercializaban un antibiótico con fines estéticos. Tanto en España como acá eso está restringido, está regulado. Nosotros lo tenemos por una regulación de la ANMAT y por otras, por ejemplo, por la obligación de seguridad, obviamente, que tenemos en la ley 24240, y así llega este tema. Lo importante es tener en cuenta que para abordar este tema, yo siempre digo, bueno, no podemos hablar de esto sin hablar un poco antes de Internet y de las plataformas y después recién llegamos a los influencers. Y siempre enfocado desde un lado, o sea, de una mirada del derecho al consumidor, porque cuando no les va a sorprender que si uno, por ejemplo, aborda este tema con especialistas, por ejemplo, en libertad de expresión, derecho constitucional, etcétera, ellos tienen una mirada completamente diferente, que está buenísima, que está fundada, pero al momento de pensar una eventual reparación de daños, por ejemplo, esas opiniones o esas doctrinas un poco empiezan como a chocar con las personas que venimos formadas desde el derecho, o nos formamos, mejor dicho, en el derecho privado. Así que lo que voy a hacer, a ver si se puede pasar la diapositiva. Eh, en primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que es el ecosistema digital, ¿sí? Ecosistema digital es un nombre que se dio a todas las contingencias y a todos los actores, ¿sí? Que participan en lo que nosotros comúnmente conocemos como Internet, la Internet. Internet tiene una particularidad que puede ser Internet con la I en mayúscula, la I latina en mayúscula o en minúscula. Yo siempre digo que estoy a favor del término de Internet con la minúscula, porque Internet no es solo esta red que nació para una tecnología militar que después pasó al campo académico, sino que Internet es concebida como una construcción de múltiples actores interesados. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos preguntamos quién regula Internet o qué es Internet, tenemos varias respuestas diferentes, pero en lo que sí se coincide es que hay muchos actores privados, en su mayoría, o conglomerados de estos actores, que definen las pautas de lo que nosotros conocemos como el ecosistema digital. Básicamente, en términos generales, ¿qué es el ecosistema digital? Es este conjunto de herramientas que utilizan las entidades, gobiernos, personas, empresas, etcétera, para tener presencia en Internet y para difundir contenidos en Internet. Contenidos en Internet nosotros los conocemos acá en Argentina por los casos, por ejemplo, Belén Rodríguez, Gimbutas, casos vinculados a la libertad de expresión, o también por incumplimiento contractuales o daños en materia de relaciones de consumo, por ejemplo, con las plataformas de comercio electrónico. Lo que permite este ecosistema digital es que la presencia simultánea, ¿no?, de varias plataformas con datos apropiados a cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la forma en la que se hace publicidad en una plataforma como Instagram es muy distinta a la que se hace en TikTok, es muy distinta a la que se hace en Facebook, por ejemplo, que puede tener más texto, etcétera. ¿Por qué? Porque también la forma está delimitada por la plataforma. Es decir, Twitter nos indica que nosotros podemos hacer un Twitter con tantos caracteres. Entonces, eso ya nos viene seteado desde la plataforma, ¿sí? Si no, nosotros tenemos que hacer un hilo de Twitter, por ejemplo.
¿Cómo se conforma este ecosistema digital? En pocas palabras, lo primero que se da es la popularización del uso de Internet. Cuando nosotros pensamos en la historia de Internet, de ARPANET, comienza como una tecnología militar, pasa a las universidades, después pasa a las empresas y después pasa a los hogares de las personas. Y Internet lo que posibilita es el acceso, es este portal de acceso al ecosistema digital, ¿sí? Nosotros cada vez más realizamos más acciones en este ecosistema digital. Por ejemplo, lo vimos con la pandemia, ¿no? Que hubo una digitalización forzosa en determinado estrato de la comunidad que tenía acceso a Internet y a los dispositivos necesarios para acceder a Internet y llevamos a cabo desde compras, pagos de impuestos, trámites, causas judiciales. Entonces, Internet es lo que posibilita el acceso a este ecosistema. Y en el ámbito nacional, cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿quién regula o cómo está conformado este ecosistema digital? Empiezan a plantearse cuestiones que no, o sea, que no es solo un problema o una inquietud de nuestro país, sino que es algo global. Cada vez, si nosotros pensamos en cómo está hoy en día Internet, se habla de una fragmentación. Tenemos la Internet china, las regulaciones de la Unión Europea respecto a Internet, las regulaciones en Estados Unidos, que son muy diferentes. Y en el caso local, si bien nosotros no tenemos un desarrollo específico, sí hay determinadas leyes que refieren, ¿sí?, a este ecosistema. Por ejemplo, la ley de Argentina Digital, que tiene que ver con la infraestructura, la ley que dispone que la libertad de expresión tiene la misma extensión, protección y garantía tanto en el mundo físico o de carne y hueso, como yo lo llamo, y el mundo digital. Tenemos los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos otros instrumentos de interpretación, como por ejemplo el informe de la Comisión Interamericana sobre Libertad de Expresión de Internet, la Ley de Economía del Conocimiento. O sea, todas esas leyes son las que el país pudo o logró hacer eh, por medio de la voluntad del legislador. La discusión sobre si esto alcanza, si debiéramos tener otro camino, si, bueno, esas son discusiones que no, que se pueden dar, obviamente, que podemos dar, pero bueno, dado el contexto de este trabajo y el tema puntual que tenemos que ver, quedarán para otra oportunidad. Dentro de este ecosistema digital aparecen las plataformas. ¿Y qué son las plataformas? Las plataformas son esos microsistemas que conforman el ecosistema digital y pueden tener varias... ay, disculpen, no sé si, Gianluca, si hay personas que dicen que están esperando para ingresar, pero que No, no no, pueden. ya están todos. Hubo un inconveniente, aclaro, que hubo un inconveniente con el link, que ahí estamos respondiendo todos los correos, pero ahí están ingresando todos. Ah, porque tengo un mensaje de dos colegas y bueno, no pasa nada. Bueno, continúo. Gracias por la aclaración. No. Las plataformas digitales son estos microsistemas que, a ver, perdón, es que me aparece el WhatsApp web. Eh, Son estos microsistemas que conforman el ecosistema digital y tienen múltiples definiciones, obviamente como dependiendo de qué autor nosotros tomemos, es la definición que vamos a encontrar. Sin perjuicio de ello, hacemos una gran distinción entre una definición técnica de las plataformas y una definición jurídica. La definición técnica es que son infraestructuras digitales, ¿sí? Es una composición de software que se ofrece a diferentes personas, sujetos, sean empresas, consumidores, estados, etcétera, y que se constituyen estas plataformas como intermediarias. Poseen herramientas que facilitan el uso, o sea,
¿Cómo lo puedo explicar? Antes, para tener presencia en Internet, se necesitaba determinados conocimientos básicos o mínimamente que vayamos a buscar un diseñador gráfico o a alguien que nos haga una página web, por ejemplo. Hoy en día tenemos plataformas que mediante simples pasos que se basan en lo que se llama en la doctrina de permisibilidad, es que cuantas más cosas yo puedo hacer con la plataforma, más popular se convierte la plataforma y más fácil es para el usuario, ¿no? O sea, piensen en cómo nosotros accedemos a tener una cuenta en cualquier red social. Es mediante simples pasos. Es más, la misma plataforma te va guiando en la configuración para que uno pueda acceder. En cambio, las definiciones jurídicas sí difieren. ¿Por qué? Porque en un inicio se daban en la doctrina, después pasaron a la jurisprudencia, es decir, a las sentencias, y podíamos tener definiciones básicas o complejas. En general coincidían en que las plataformas eran un espectro, ¿sí? de personas, de sujetos, en su mayoría privados, que brindaban servicios de interconexión, encaminamiento de tráfico, búsqueda de contenidos, realización de transacciones de pago, por ejemplo, siempre entre un usuario y otro, independientemente que después nosotros digamos si un usuario es consumidor o no. Es cualquier organismo, cualquier entidad, cualquier empresa que permite la comunicación de información de una parte hacia otra, ¿sí? Eso básicamente es, en términos generales, una plataforma. Si nosotros tomamos la definición de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, van a ver que hay una definición muy general, como la que dijimos al final de este comentario, y después empiezan a hacer una enumeración. El tema es que esa enumeración las clasificaba en es una u otra, es decir, puede ser un motor de búsqueda, puede ser una plataforma de pago, puede ser una plataforma para la interacción social, y el tema que tenemos hoy en día con las plataformas es que una única plataforma puede ser todo eso. Puede ser una combinación de red social, buscador, tienen sus propios métodos de pago, sus propias plataformas de pago, y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante en esta exposición, pero también un poco ver y revisar estas definiciones que se fueron dando. No porque sean erróneas, sino porque con el paso del tiempo tal vez quedaron un poco desactualizadas. También lo que tenemos que tener en cuenta, sigo mucho a una autora holandesa, siempre lo digo y lo recomiendo, que es José Van Dijk, que lo que hace es un análisis de la vida, de cómo se generaron estas plataformas, y es una economía de negocios que nació en menos de 10 años y su crecimiento fue exponencial. De hecho, hoy pensemos hasta tienen peso político las tecnológicas, como las llaman a veces en los medios de comunicación. Y estas plataformas tienen algunas distinciones con los medios tradicionales de comunicación. En primer lugar, lo que yo destaco a través de todas las lecturas que hago respecto a este tema, porque me gusta mucho, es el patrón temporal. Es decir, todo sucede en un tiempo que es inmediato, es el ahora. O sea, no es que todo cambia con una agilidad y con una facilidad que muchas veces los humanos todavía no somos capaces de procesar. Muchos de mis colegas dicen que, bueno, por ahora, porque en cualquier momento nos implantamos un chip y podemos ser una luz, pero bueno, de momento no. O sea, el patrón temporal es una aceleración que no lo tenían otros medios de comunicación. De acá también hago una distinción de esto de las tecnologías, ¿no? El derecho y la tecnología. O sea, tecnología es todo. Tecnología es la rueda, tecnología es el lápiz, tecnología es la Olivetti, que usaba mi primer jefe y que no se despegaba de su Olivetti para hacer a veces sus resúmenes de sus votos. Estas son tecnologías contemporáneas que posibilitan el procesamiento de información a una velocidad que no se vio nunca. Entonces, las tecnologías contemporáneas son las que vienen a impactar tanto en nuestras profesiones jurídicas, en nuestras vinculaciones humanas, etc. Esta otra
distinción es que estas plataformas se nutren y a la vez nutren el mundo lejos del teclado y una pluralidad de actores, por eso también su regulación es algo un poco más dificultosa, no imposible, pero es dificultosa. Es decir, si nosotros pensamos en los problemas legales o los juicios que tuvo Telefónica con determinadas plataformas porque estaban montadas sobre un cable de internet que no les pertenecía y tenían más ganancias que la propia Telefónica. Esto pasó en España hace años y este debate todavía sigue. Tienen una permisibilidad que es que, ¿por qué todos también siempre recomiendo libros, porque en mis ratos libres trabajo en una editorial y me gusta mucho leer. Hay un libro muy interesante que se llama Tristes por Diseño, que hay una pregunta que dice, ¿por qué no nos reconocemos como adictos? O sea, nosotros estamos todo el tiempo con el teléfono. O sea, no solo para trabajar, sino hoy en día, no sé, al menos yo, no sé ustedes, pero las noticias me entero por Twitter, más que por el televisor. Yo el televisor prácticamente no lo uso. Y esto tiene que ver con la permisibilidad, es decir, cuanto más fácil son las pautas para que las personas puedan acceder a estas plataformas, más se van a quedar, más populares son, más crecen, ¿sí? Hay un principio muy fuerte de popularidad y esto tiene que ver con los influencers, es decir, la popularidad no se mide solo en la cantidad de, por ejemplo, de seguidores, como proponen algunos proyectos de ley, sino también hay un análisis cualitativo también, es decir, del peso que tienen algunas opiniones, ¿sí? O algunas recomendaciones. Ayer, no sé si ustedes pudieron ver o leer la noticia, que en Argentina se citó por segunda vez a declarar en el marco de una causa de una investigación por apuestas ilícitas a influencers. Esto ya había pasado con unas criptomonedas el anteaño pasado y también sucedió en la pandemia. La popularidad y la migración, es decir, bueno, yo veo al influencer en determinada plataforma, pero también el influencer de pronto aparece en un medio tradicional de comunicación. Entonces, estos términos popularidad y migración es algo que hay que tener muy presente y les pido que hagan como un asterisco para cuando veamos la figura del influencer en particular. Y bueno, las plataformas siempre permiten varias clasificaciones. Para pensar en el rol que tienen los influencers, yo elegí pensar y analizar un poco las redes sociales, ¿sí? Redes sociales, según la clasificación de las plataformas, no son todas, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico o una plataforma de medio de pago no es una red social. La red social existió siempre, o sea, no siempre, bueno, hace muchos años, y no era solo en Internet. Eh, yo doy el ejemplo siempre de los fanáticos del patín sobre hielo. Era una comunidad de personas que eran fanáticas del patín sobre el hielo, para Navidad se enviaban cartas o postales de todos lados del mundo. Es decir, quizá, no sé, a mí me llegaba, bueno, a mí no, pero digo, acá en Argentina llegaba una postal de Feliz Navidad de una persona que vive en Noruega. Eso es una red social, ¿sí? Son grupos de personas que se conectan, ¿sí? A través de un gusto en común, de un interés común, etcétera, ¿sí? Lo que pasó con Internet es que estas redes sociales se llevaron a el ecosistema digital. Entonces, nosotros nos conectábamos de una manera más ágil, ¿sí? A través de correos electrónicos, después migramos a las salas de chat, después migramos a las redes sociales puntualmente, redes sociales digitales. La jurisprudencia la entendió como páginas de Internet que permiten que las personas se conecten, ¿sí? Y que conformen comunidades en base a sus gustos, intereses, etc. Cuando pasó un poco el tiempo, ¿no? Recordemos que, como les dije yo, esto creció en 10 años de manera exponencial. Cuando pasó un poquito más un poco más de tiempo, los jueces empezaron a decir, bueno, está bien, es una red social. Acá la gente se junta por intereses comunes, porque quiere ver determinada publicidad, porque les interesa determinados contenidos, pero también son promisorios negocios, ¿sí? Y acá hay que empezar a ver un poco más atrás qué es lo que nos traen estas redes sociales que posibilitan estos intercambios entre consumidores, por ejemplo, y proveedores, etcétera. Y cuando me pregunté, bueno, ¿qué análisis se puede hacer? ¿Cómo se pueden desmembrar estas redes sociales?
empecé a cotejar un poco los aspectos puntuales y lo que pasaban en las redes sociales estrictamente dichas. Es decir, no me concentré en su momento, no me concentré tanto en determinadas interacciones o en determinadas fusiones de redes sociales, sino lo que me interesaban eran las redes sociales en sentido estricto. Por ejemplo, Facebook, Instagram, cuando yo empecé a estudiar esto, no se habían fusionado, no era Meta, Meta no existía. Que eso también es un problema cuando uno empieza a estudiar estas cosas, porque de un día para el otro cambian muy rápidamente también. Y me encontré que había una serie de pautas que se podían analizar a partir de los términos y condiciones de estas redes sociales. El caso que yo usé más a fondo y es el que reviso constantemente es el de Instagram, o sea, de Meta. Es el que más reviso. He comparado los términos y condiciones de muchas plataformas, pero los que más me interesaron fueron los de Meta porque eran los más amplios. Entonces, cuando uno empieza a analizar estas redes sociales, que es de donde surgen y se vuelven populares estos influencers que hoy en día estamos hablando tanto y que los citamos para declarar y que vemos que hacen determinadas publicidades que no son acorde a la ley, etcétera, encontramos que hay dos aspectos para analizar. Uno es el aspecto socioeconómico y otro es el aspecto sociocultural. El aspecto socioeconómico se divide en propiedad y gobierno, que esto es trascendental obviamente para los consumidores, para quienes usamos estas plataformas, pero hoy en día es más trascendental para los gobiernos que intentan regularlas. María José, tenés la mano levantada. No sé si querés decir algo ahora o querés esperar a... las preguntas las íbamos a dejar en el chat. Bueno, Sí, ahí le damos la palabra. No, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, No, porque estoy en una habitación que no tiene luz, así que no prendí la cámara. Pero lo que yo quería acotar sobre las redes sociales es un caso que hubo acá. Yo estoy en la provincia de Formosa y hay de estos grupos de compraventas en Facebook especialmente. sí, de Y esto vamos a hablar, María José, disculpa, vamos a hablar después del marketplace. Te pido si podemos no avanzar. es el marketplace, no, es un caso sobre incitación al suicidio. Una persona fue escrachada y tiempo Sí, después se muere. El perfil que lo escrachó desapareció. Entonces la familia no pudo hacer la demanda correspondiente frente a esta persona que lo calumnió y lo injurió y que posteriormente provocó su suicidio porque esa persona desapareció. ok. Nadie sabe quién es. María José, Y igual más adelante también se aborda el tema libertad de expresión. Si querés, dejar claro. un comentario en el chat y después lo retomamos, ¿sí? Así, Claro. El problema es el anonimato que te permite Meta. A sí, pesar de que vos tenés que brindar tus datos y todo eso, hay un montón de perfiles que aparecen y desaparecen y que provocan mucho daño. Y ni que sí. hablar de las estafas. Las estafas Bueno, son moneda corriente. Perdón, Pero bueno. este caso, discúlpame, María María José, José, te queremos estar. pido que lo dejes en el chat. Yo bueno, avanzo y sobre estos listo. temas vamos a hablar. Gracias. Sí, Bueno, continúo. Para desmembrar las redes sociales, ¿sí? Desde el aspecto, o sea, desde el modelo de negocios, tenemos entonces un aspecto socioeconómico y un aspecto sociocultural, ¿sí? Para hablar de los influencers nos vamos a detener más en el sociocultural, pero no quiero dejar de nombrar el aspecto socioeconómico, ¿sí? La propiedad es, bueno, ¿quiénes son los dueños de estas empresas? ¿Sí? Algunas nacieron entre personas que compartían determinados gustos, que se daban sus propias reglas, porque eran comunidades virtuales muy pequeñas, y después de un tiempo empezaron a
utilizar, ¿no?, los datos, los propietarios de estas redes sociales e intercambiarlos. Nosotros creo que es muy común que en cualquier libro o cualquier discurso que se dé sobre esto se hable de los datos, son el nuevo petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, refiere a esto, refiere al punto de la propiedad, ¿sí? Lo vamos a ver también en tecnología, pero refiere al punto de la propiedad. Nacen como plataformas colectivas para el esparcimiento de las personas por intereses comunes y después se vuelven como una fuente de riqueza por el intercambio, ¿sí?, que se hacían de los datos de esos usuarios, ya sea con otras plataformas o con medios tradicionales de comunicación. El aspecto del gobierno, ¿sí?, es también, a ver, estas comunidades cuando eran pequeñas se daban sus propias reglas, pero cuando comenzaron a crecer y se empezaron a promocionar como negocios, hubo que estandarizar estas reglas. Y ahí tenemos los términos y condiciones, políticas de comportamiento, políticas de uso, etc. Cuando nosotros escuchamos hablar de la autorregulación de las plataformas, lo que quiere decir un poco es, bueno, a ver, yo prefiero que la plataforma se fije sus propias pautas, porque eso genera beneficios para el desarrollo de estas compañías y para la propia comunidad, y la autorregulación es las normas privadas que se dan estas propias plataformas, que muchas veces no tienen nada que ver con las leyes del Estado. O sea, por ejemplo, yo lo veo mucho en comparativa con la ley que refiere a lo que es la salud humana. Los términos y condiciones de estas plataformas muchas veces son, o sea, contrarios a lo que dispone una ley nacional, por ejemplo. Y citando a Federico Álvarez Larrondo, esto, cuando nosotros empezamos a pensar si estas plataformas, estos términos y condiciones son contratos de adhesión, y bueno, es un poco más que un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, no, esta cláusula no me gusta, a ver, los propietarios le dicen, bueno, no tengas esta red social. Y esto al principio era una cuestión de decir, bueno, sí, está bien, no me gusta, no quiero que usen mis datos, etcétera, entonces no participo. Pero suceden determinadas contingencias, también vuelvo al COVID, donde hay economías regionales que se sobreviven gracias a estas plataformas y que muchas veces los términos y condiciones hasta son perjudiciales, por ejemplo, para los propios proveedores. Yo no, por ejemplo, hay plataformas que fijan el precio de determinado producto, hay plataformas que te exigen que si el producto sale más de tantos pesos, el envío tiene que ser gratuito. Entonces, estas formas de gobierno son las que nos llevan a discutir, bueno, qué es viable, qué no es viable, si es legal o no es legal, etc. Cuando vamos al aspecto sociocultural, ya nos vamos adentrando en el punto central que son los influencers. La tecnología, no me voy a detener mucho, las plataformas son un producto de software, recolectan datos, el verdadero valor de estas plataformas son los datos de sus usuarios. Los contenidos, ¿sí? Es el tema estrella hoy en día de las personas que, que intentamos pensar cómo se podrían resolver determinados casos, porque el contenido es todo video, foto, mensaje, toda la información que circula en Internet, ¿sí? La ley argentina excluye expresamente de su regulación los contenidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una postura de libertad de expresión que es prohibir la censura previa y en todo caso sí hacer viable una reparación posterior en determinados casos. Y la jurisprudencia respecto de las responsabilidades que asignan por los contenidos que circulan en Internet, tuvieron diferentes posturas dependiendo de la plataforma que se trate. Si nosotros recordamos, por ejemplo, Belén Rodríguez, Gimbuta, Valeria Massa, etcétera, se habla de motores de búsqueda. Y como los motores de búsqueda es muy patente la protección y el interés de la protección de la libertad de expresión de las personas, bueno, se hablaba de un factor de atribución subjetivo. En cambio, cuando nosotros íbamos a leer o ver casos que se resolvían desde la óptica del derecho del consumidor, encontrábamos como una fuerte impronta a que estas responsabilidades, por ejemplo, en las plataformas de comercio electrónico, se fundaban en el factor objetivo de atribución de la responsabilidad civil. Bueno, a ver, la pauta para los motores de búsqueda está fijada por la Corte hoy en día, a través de la jurisprudencia que los criterios no han cambiado.
En cuanto a las relaciones de consumo, ¿no? A estos incumplimientos contractuales a través de plataformas de comercio electrónico, encontramos jueces que, fundándose en las sentencias de los motores de búsqueda como Belén Rodríguez, etcétera, fijan una responsabilidad subjetiva y por otro lado encontramos jueces que dicen no, acá hay una relación de consumo y para mí la plataforma es un proveedor. Esto se discute mucho, no es el tema puntual de esta clase, pero sí sirve para analizar posteriormente qué criterios se van a adoptar respecto de una eventual regulación respecto a los influencers. ¿Qué es lo que se debatió en las últimas jornadas de derecho, nacionales de Derecho Civil en la Comisión de Derecho del Consumidor? Y en cuanto al usuario, encontramos una figura que la doctrina denomina prousuario. ¿Por qué? Porque en las redes sociales nosotros somos los emisores, destinatarios, receptores de la información. ¿Sí? Nosotros no somos meros receptores, nosotros creamos contenido, pero aún así tenemos casi nula gestión de nuestros datos, ¿sí? Por estas configuraciones en default. O sea, si yo abro hoy en día una cuenta en una red social, si quiero cambiar mis términos de privacidad, tengo que ser yo, el usuario, el que vaya a setear distinto esas pautas. Y hay algo muy, muy, muy importante, por eso yo dije que hagan un asterisco hace un rato, respecto al usuario, que es el principio de popularidad. Y acá me detengo. Usuario, prosumidor, influencer. El influencer utiliza la red social, ¿sí? Y a su vez crea contenido para otros usuarios, para, por ejemplo, consumidores. Entonces tenemos como una especie de cadena, ¿no? Plataforma, influencer, consumidor. Ahora, ¿qué es el influencer? Bueno, hay miles de definiciones de influencer, miles y miles y miles. O sea, hay un documento de la ONU respecto de los derechos de los consumidores que hace como una especie de revista de todos los conceptos de influencers alrededor del mundo, y son un montón, y cambian. Entonces, hay algo que coinciden es que son las personas humanas, entre signos de pregunta, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos influencers hechos con inteligencia artificial. Son muy famosos, no tienen un régimen, no necesitan, nunca están cansados, no necesitan ejercitarse, no se despiertan de mal humor, ¿no? O no tienen este régimen que tienen muchos influencers, y que tienen una cantidad de seguidores en redes sociales, escuchan sus mensajes, recomendaciones, productos o ven solamente su modo de vida. Y la retribución que tienen es material o en términos de popularidad. Eh, Hay tres pautas, ¿no? que para mí definen al influencer, que es el gobierno de sí, el autodiseño. Los influencers humanos tienen un régimen muy estricto de apariencia, de lo que quieren transmitir, de lo que pueden o no pueden decir. Es decir, el influencer se caracteriza en las relaciones de consumo por una espontaneidad, por una cercanía que parece ser que tiene con el consumidor, pero cuando uno ve la realidad, no son espontáneos, no son como nosotros, por más de que vayan a la facultad, por más de que den clases, lo que sea, porque tienen otro régimen que es el autodiseño. ¿Cómo quiero que yo me vean? Y cualquier cosa que aparezca en las redes sociales, sus fotos, no son espontáneas. Acá recomiendo un documental que es buenísimo, que se llama Fake Famous, después igual les dejo todo anotado, que ven la realidad, el detrás de escena de los influencers. La intimidad como espectáculo, Paula Sibilia es la que mejor explicó en todos estos tiempos de cómo de los reality shows pasamos a los blogs y de los blogs a las redes sociales y aparecieron estos influencers, es decir, mi intimidad, mi extremidad, o sea, hoy en día nos llenamos la boca hablando de la privacidad de los datos y somos nosotros mismos los que aportamos todo el tiempo los datos a estas tecnológicas, y la captación del mercado. La mayoría de las publicidades de las marcas más importantes del planeta hoy en día se basan solo en influencers, o en la mayoría de los casos en influencers. O sea, la publicidad tradicional está quedando un poco marginada. Hay varios niveles, ¿sí? Por eso acá dije, cuando hablamos de la responsabilidad del influencer, por ejemplo, los mensajes que son amparados por el derecho a la libertad de expresión. Acá tenemos, por ejemplo, el influencer identificable y el influencer no identificable. Si es identificable, se aplican los criterios tradicionales de los daños producidos
por el derecho a la libertad de expresión, y el influencer no identificable, que se le pide el auxilio a la plataforma. Y acá hay una especie de lío fenomenal, como lo digo yo, respecto de determinadas plataformas. Sobre esto después, si nos quedan unos minutos, podemos volver. Ahora, cuando vamos a los mensajes de actividad comercial, que es lo que nos interesa en las relaciones de consumo, nosotros sabemos que la publicidad está amparada por el derecho a libertad de expresión, pero tiene una protección más tenue. Esto lo pueden ver en varias citas del doctor Lorenzetti. Y acá se dividen, yo dividí 3 relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante identificar a quién le estamos reclamando, ¿sí? Si nosotros vamos a la relación jurídica que une a la plataforma con el usuario que adhiere a sus términos y condiciones eh, y ofrece sus productos, ¿sí? Acá netamente estamos hablando de la vinculación entre la plataforma y el influencer, por ejemplo, ¿sí? En cambio, cuando nosotros vamos a la relación entre el usuario de la plataforma que ofrece el servicio o producto con quien lo adquiere, acá estamos hablando de la relación entre el influencer y el consumidor. Si hablamos de la relación entre la plataforma y el usuario que adquiere el producto ofrecido por otro usuario, encontramos los reclamos, ¿sí?, que generalmente se hacen en materia de consumo cuando yo no puedo ubicar, ¿sí?, a la persona, por ejemplo, que cometió la estafa. Caso Costen, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos detenemos en la relación entre el influencer y el consumidor, que sería la segunda, se debatió bastante, ¿sí?, qué responsabilidad va a tener el influencer, y se llegó básicamente como a un consenso mínimo, porque todo esto cambia día a día, que en principio la responsabilidad es subjetiva, salvo que esté realizando un acto de comercio, ¿no?, en términos generales, es decir, que esté realizando alguna operatoria comercial que pueda, por la que él pueda, ¿sí?, convertirse en proveedor, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo es el influencer que fabrica, que fabrica, crea y diseña y comercializa un producto. Acá ya no lo vamos a mirar solo por influencer, sino que lo vamos a mirar como un proveedor en los términos del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor y la función preventiva de la responsabilidad civil, resarcitoria, incumplimiento, responsabilidad por daños en materia de consumo, etc. O sea que estos serían los casos fáciles. Acá, más allá de la publicidad, en este caso, los influencers se convertían en revendedores del producto que se promocionaba, ¿sí? Hay pautas de plataforma por las cuales esto no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las plataformas reciben demandas cuando ni siquiera saben de qué producto, porque, a ver, el principio general, esto me olvidé decirlo porque es importantísimo, no hay una obligación de vigilancia de las plataformas, ¿sí? Hay casos muy puntuales a donde a las plataformas se les exigió en algunos estados, che, mirá, podés no ver todo esto, pero esto lo tenés que controlar. Ejemplo, el COVID. Cuando nosotros posteábamos algo que decía vacuna, COVID, virus, lo que sea, ¿qué aparecía en Instagram? Una solapita, ¿no? Un link donde hacíamos clic y llevaba la información oficial de los estados. Entonces, no tienen deber de vigilar, salvo algunas cuestiones puntuales, ¿sí? Que eso depende del lado del mundo donde estemos hablando. En Turquía, por ejemplo, se prohibía la mención del primer ministro en un momento. Uno ponía el nombre del primer ministro y el posteo no salía. O sea, bueno, eso depende de cada lugar. O sea, no es la mejor solución, obviamente no estoy a favor, pero digo, son solo ejemplos. Acá también se podría pensar, ¿sí?, en este influencer como parte de la cadena de comercialización. El influencer que pone su marca en determinados productos, ¿sí?, genera confianza con sus seguidores, que cobra comisión por productos, los códigos de promoción, que realiza sorteos. Acá hay un problema enorme porque se realizan sorteos de cosas que no se pueden sortear según nuestras legislaciones, por ejemplo, productos médicos, estéticos, etc. Y acá llegamos, me quedó un poco desactualizado porque ahora los están citando por otro caso,
que es el influencer que realiza publicidad no permitida por la ley. Yo elegí el caso de la publicidad engañosa porque es donde más fácil es citar, ¿sí?, a estos influencers, como por ejemplo lo que pasó ayer con el tema de las apuestas ilegales. Acá nosotros tenemos A ver, de este tema se puede hablar 20 horas. Eh, Acá suceden varias cosas. La primera es el mensaje que transmiten estas personas que supuestamente parecen cercanas a nosotros, que hacen lo mismo que nosotros, que nos los recomiendan como un amigo, ¿no? Si ustedes, no sé si se acuerdan la publicidad del producto Agarol, que decía, tenía la panza hinchada, bueno, y una amiga me recomendó este producto, y lo cierto es que ese producto se trataba de un producto para la constipación, ¿sí? Que solo, si bien es de venta libre, cuando uno hace publicidad de medicamentos de venta libre, tiene que dejar aclarado que en cualquier caso de duda, etcétera, se tiene que comunicar con el médico. Y este producto medicinal, ¿sí?, se promocionaba como algo natural, cosa que no lo es, porque cualquier producto químico no es natural, y también se promocionaba para fines estéticos, ¿sí? La publicidad misma decía, ¿estás cansado de tener la panza hinchada? Bueno, a mí me recomendaron Agarol. La ingesta de esos productos, lo pueden consultar con la Asociación de Gastroenterología Nacional, puede tener serios efectos en la salud humana. Y esto, si bien fue una publicidad tradicional, después había influencers también que promocionaban el producto de las mismas características. Más allá de que nosotros podamos pensar, bueno, es una publicidad, el influencer tiene un contrato con la agencia de publicidad, con el proveedor, sí y no, ¿sí? Muchos no lo tienen, muchos lo hacen por canjes, que no es un contrato que te pueda proteger muchos. Muchos desconocen las pautas mínimas que hay que cumplir para hacer una publicidad y muchos promocionan determinados productos de manera tal, ¿sí?, que generan una especial confianza, una especial cercanía. La confianza es lo trascendental en este vínculo, donde, por ejemplo, en el caso este de Bayo Coin decía, estás cansado de vivir en un país con inflación, yo puse todos mis ahorros en Bayo Coin, y bueno, la verdad es que uno puede decir, bueno, ¿quién cree que esta persona, que no sé, estos que están acá en esta foto, que hicieron la publicidad y que fueron imputados por la autoridad de aplicación en ese momento, quién cree que pusieron sus ahorros ahí? Bueno, hay gente que cree, y por algo son tan trascendentales hoy en día estos aspectos respecto de los influencers. La base, los fundamentos de estos sujetos, de estas personas, se basa en la confianza que tienen con su comunidad de seguidores. De hecho, las marcas buscan determinados influencers para, por ejemplo, para promocionar determinado producto. Ejemplo, un producto vegano. Bueno, hacen un estudio de determinados influencers que sean veganos, que no hayan tenido denuncias por maltrato animal, que no hayan tenido causas penales, etcétera, etcétera. O sea, se busca. Y la confianza, también recomiendo un libro de la doctora Wayne Carten, que es El principio de confianza, ¿no? También a veces se transforma o puede venir en un factor de atribución objetivo. Obviamente, un poco con lo que decía nuestra colega, hay zonas grises que todavía no se resolvieron. Alrededor del mundo han dictado determinadas normativas respecto de la regulación de la actividad de los influencers enfocada en los efectos que tenían en la salud mental de sus habitantes. Bueno, esto puede discutirse también porque, bueno, si nosotros vamos a dictar una ley porque estamos preocupados por los efectos en la salud mental que tienen en la población, bueno, primero deberíamos hacer un estudio serio, ¿no?, respecto de cuáles son esos efectos en la salud mental de la población. Si no, el fundamento de la ley no tendría sentido. Por otro lado, también hay, antes de pasar a los reclamos de la comunidad, los proyectos de ley que tuvieron
que fueron presentados en nuestro país tenían una serie como de errores. Por ejemplo, la determinación de un influencer estaba determinada estaba vinculada o fundada en determinadas cuestiones que solo la plataforma podía determinar. Es decir, como decían estas personas verificadas. La verificación, si nosotros la entendemos en términos de plataforma, hoy se puede comprar. El tilde azul de las plataformas, por eso era tan importante la venta de las cuentas de redes sociales que tenían el tilde azul. Hay personas que tenían esa verificación y por las cuales recibían muchas ofertas para vender sus cuentas de redes sociales. Hoy en día en determinadas plataformas, por ejemplo en X, se pueden comprar. Entonces, la pauta mínima es que una ley no puede estar sujeta, ¿no? a un término o una condición de estas plataformas, que los términos y condiciones cambian todo el tiempo. Y ni siquiera necesitan nuestra aprobación. O sea, con que nos digan que cambiaron, ellos ya dan por hecho de que nosotros nos enteramos y si no nos gusta nos tenemos que ir de esa plataforma. Estos términos y condiciones son complejos, tienen una complejidad lingüística muy grande y una complejidad jurídica. Son muy extensos son a veces muy oscuros, podrían encuadrar tranquilamente en cláusulas abusivas, como por ejemplo la renuncia a ciertos derechos. De una comparación de los términos y condiciones de 5 plataformas distintas, algo que se repetía era el hecho de que no se iban a hacer responsables por nada, o sea, que no hay una asociación entre el usuario y la plataforma, que todo era responsabilidad del usuario. Y por otro lado, la renuncia a las acciones colectivas, que en su momento era lo que más temían estas plataformas. Hoy en día se diluyó. Y hay otras zonas grises en lo que hace a la temática de las relaciones de consumo, que, por ejemplo, en las políticas de autorregulación tienen determinadas directivas que dicen, por ejemplo, la plataforma prohíbe que hagas, o sea, que difundas o fomentes el odio racial, la discriminación, etcétera, etcétera. Por otro lado, dice también cumple la ley. No hagas recomendaciones sobre bajar de peso, sobre cuestiones de cuerpos, cuestiones, etcétera. Y lo cierto es que hay grises. Por ejemplo, muchas veces lo que pasaba era que existían determinadas proteínas o determinados productos para adelgazar y como no se podían publicitar de una manera expresa por las políticas de autorregulación de la plataforma, por ejemplo, era muy común ver a influencers haciendo ejercicio y atrás se veía el producto. Y también en lo que a mí más me interesa es la gravedad de la publicidad en materia médica. Nosotros en nuestro país, para hacer publicidad de la profesión médica, o sea, el médico por ley solo puede poner su matrícula, sus horarios de atención y su teléfono. Si quiere hacer publicidad, tiene que pedir una autorización. Hoy en día es inconmensurable la cantidad de publicidades, de fotos, de reels, de videos que se suben, de influencers que recomiendan a determinado médico cuando se sabe que se hizo por canje, por ejemplo, y todo esto violenta de algún modo. O sea, hay una contradicción muy grande entre lo que se hace, ¿no? Lo que pueden hacer estos influencers y lo que dice la ley nacional. Y acá algunas cuestiones que me quiero detener, así ya después doy un espacio para preguntas, que es, ese es mi Instagram. Yo uso Instagram más allá de que lo critico, lo uso, donde subo capacitaciones, material de interés, cosas no mías solamente, sino cosas que me parecen valiosas, las comparto ahí. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver un poco con el comentario que había hecho María José, que es, si nosotros, por ejemplo, identificamos al influencer, es muy fácil imputarlo. De hecho, esto pasó en España, que cuando fue un tema impositivo, cuando la Agencia de Recaudación Española los empezó a buscar para decir tributen lo que tienen que tributar porque ustedes están ganando millones, muchos influencers cambiaron su domicilio fiscal.
se mudaron, mismo se han mudado, el caso más conocido fue el de Andorra. Y lo mismo pasa en términos de responsabilidad civil o responsabilidad por daños en materia de derecho al consumidor. Díganme si se ve, ahí cambié pantalla, tienen un QR. A ver, este es el libro que la doctora muy amablemente mencionó, que es una adaptación y actualización de la tesis que dirigió Sandra Biersba, que es titular también en esta facultad. Y después tienen un QR para seguir a la editorial en Instagram. Ahí, de la página de la editorial, hay una colección de relaciones de consumo, donde también está el libro de la doctora Perugini, y el material, salvo 2 colecciones que son traducciones, es de descarga libre y gratuita. Van a encontrar el libro de jurisprudencia en relaciones de consumo, la ley de defensa del consumidor comentada, el Código Procesal para las Relaciones de Consumo comentado y concordado para de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el libro de plataformas digitales e influencers. Volviendo al comentario de María José, que un poco esto se aborda en el trabajo que hice, cuando el influencer es identificable y de algún modo lo podemos demandar o podemos realizar alguna imputación, bueno, en la legislación argentina tenemos las normas procesales, por ejemplo, el derecho internacional privado, que están reguladas en algunas pautas en el Código Civil en el Código Civil y Comercial de la Nación. También tenemos el Código Procesal, tenemos los códigos procesales de las relaciones de consumo, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma, y lo podríamos llevar a juicio, ¿no? Después el resultado del juicio, veremos. Por ejemplo, pensemos en publicidad engañosa. Ahora, cuando el influencer no es identificable, acá empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque necesariamente necesito el auxilio de la plataforma. Por eso, desde mi punto de vista y conforme lo que estudié a través de estos años, yo no puedo hablar solo del influencer. ¿Por qué? Porque el influencer se mueve en un espectro, que son estas plataformas digitales, donde si yo no logro ubicarlo, tengo que pedir el auxilio de esa plataforma. ¿Y cómo se traduce este auxilio? Bueno, hoy en día la mayoría de las plataformas tienen un formulario, ¿sí? Donde, por ejemplo, si el contenido es manifiestamente ilícito, se puede solicitar la baja. El problema es que la plataforma tiene como un régimen de apelación dentro de la propia plataforma. Es decir, la plataforma no puede completar el formulario y la plataforma dice, no, mira, la verdad que esto no viola mis políticas de términos y condiciones. Por ende, no lo voy a dar de baja. Entonces, ahí la persona que quiere dar de baja ese contenido, más allá de que se haya viralizado o lo que fuese, necesariamente necesita una orden, ¿sí? Judicial, administrativa, del órgano competente, para poder solicitar la baja, ¿sí? De ese contenido. Y esto trae otra serie de problemas. ¿Por qué? Porque esas acciones, ¿sí? Todo Internet está fundado en la idea de la libertad de expresión. Entonces, a los operadores que les llega esa orden, es decir, quienes reciben esa orden para dar de baja ese contenido, muchas veces se encuentran con problemas. Por ejemplo, nosotros conocemos el caso donde se ha pedido que se dé de baja todos los vínculos que tengan que ver con el nombre de una persona, ¿sí? Si los operadores que tienen que llevar a cabo ese trabajo lo hacen, se podía dar de baja las fotos de esa persona, el contenido ilícito de esa persona, pero también contenido lícito. Por ejemplo, no sé, una nota en un diario, que es de información pública y que nosotros teníamos que acceder, etc. Entonces, por eso digo que desde mi punto de vista, una cosa no se puede entender, no se puede entender aisladamente, ¿sí? Si nosotros decimos la responsabilidad del influencer es objetiva por los daños del consumidor, fenómeno. Ahora, ¿cómo lo traemos
en lo concreto cómo solicitamos, ¿sí?, esa baja, cómo solicitamos esa reparación si se provocó algún tipo de daño. Son cuestiones que no están tan claras porque tienen que ver con el ecosistema de Internet, ¿sí? Y cualquier acción que nosotros llevemos adelante en este ecosistema va a atentar contra la propia arquitectura del sistema, que es horizontal, que es libre, que no quería la intervención del Estado, etc. Por eso por eso esta necesidad de abordar el tema, pero sin desconocer en dónde se llevan adelante estas actividades. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Díganme si se ve bien, si se escucha bien ahora. Perfecto. Bueno, un segundo que voy a tomar un poco de agua y voy a ver dice que no se vio el QR. A ver. ¿Ahí se ve? ¿Se puede ver? Perdón, Débora, consulta, justo te escuché, ¿querías que hable Lara? ¿Que se le dé la palabra? No, me dijo que no se veía el QR. Quiero ver si se ve el QR. Ah, sí, yo sí veo el QR. ¿Los demás están viendo? Sí, acá ponen que se ve. Ah, perfecto. Sí, yo No, lo veo. ahora voy a tomar un poco de agua y revisar las preguntas del chat. ¿Sí? Dale. Un segundo. A ver. Con respecto a la gratuidad, no sé quién abordó eso de la gratuidad del consumidor, creo que no es de esta clase. Buenas tardes. Contenido de la clase anterior, no sé. No podía ingresar. Bueno, a los que no pudieron ingresar, yo dejé ahí, yo trato de responder los mensajes de, de Instagram cuando puedo, si precisan material o algo, yo estoy a disposición y entiendo que esta clase quedó grabada, ¿no? Para los que ingresaron tarde. No sé si Gianluca dijo eso, pero entiendo que sí. Sí, ¿dónde está Gianluca? Ahí está, el centro de graduados quería habilitarle el micrófono a Romina Lara. ¿Le puedes habilitar el micrófono ahí desde graduados, por favor? Ah, creo que se confundieron de link. Bueno, igual quedó grabado. Qué lástima. Bueno, eso es una cuestión administrativa, entiendo que lo van a poder solucionar. De todos modos, si precisan el material o no quedó grabado, lo que sea, pueden contactarme, no hay problema. Doctora, quería aclarar igualmente que la clase de hoy fue grabada, así que para los que no pudieron ingresar antes, la van a poder ver en YouTube. Así que nada, eso más que nada. Recibidas links. Sí, hubo un problema con los links, pero bueno, nada, ya se enviaron. La próxima clase va a ser obviamente con el mismo link con el que ingresaron a la primera clase, con el mismo con el que ingresaron a esta, así que bueno, cualquier... Bueno, el PowerPoint yo no lo comparto, lo que sí puedo compartir tranquilamente son las referencias que uso para hacerlo. La tecnología evoluciona, listo, ahora avancemos, sí, coincido. Todo evoluciona, solo que a veces hay que pensar la forma en la cual queramos que evolucione, Bueno, todo esto de la clase, para estudiar. Los ingenieros hemos trabajado 30 años. Bueno, no sé. Doctora, perdón, acá Romina tiene levantada la mano, no sé si quiere seguir Sí, sí, Romina, perdón. Sí, sí, yo mientras voy revisando esto de cosas. Dale, Romina, y puedes activar el micrófono. A ver, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho. Buenas tardes, Débora. Estaba tratando de que me habiliten la palabra para, nada, había seleccionado un par de las preguntas para esta segunda etapa. Genial.
Sí, como sí. hicimos sí, la jornada anterior, pero no lograba que el centro de graduados me escuchase y me habilitaran el micrófono, así que estábamos luchando con eso. Pero bueno, les recuerdo que si alguno tiene alguna duda, ¿sí? Sobre la gran exposición que dio recién Débora, realice la pregunta ahora, en los próximos minutos. Tenemos un par seleccionadas, seleccionaremos alguna más en virtud de la relevancia y debido al poco tiempo que nos queda y a la cantidad de personas sí, que están conectadas. Bueno, las próximas se las podrán hacer por las redes sociales, y ahí ya la pueden seguir, dejo sus datos. Tengo aquí una de Javier Pereira, sí que te consulta. Débora, ¿qué recaudos deberían tener las empresas que contratan a influencers para publicitar sus productos? Eso Si bien es... las Ay, acciones pueden perdón. estar, perdón, previamente pautadas con la personalidad, en materia de comunicación se debe tener algún recaudo especial. Eh, recaudos se pueden tener un montón. Por ejemplo, yo para cuando, a veces cuando me consultan eso, siempre estoy tratando de ver las actualizaciones de algunos contratos de agencias publicitarias. Las agencias publicitarias pactan, ¿sí? Con estos influencers. Por ejemplo, bueno, vas a hacer tantos videos, vas a hacer tantas fotos con el producto y a la vez en esos contratos muchas veces lo que se dice es, bueno, vos influencer vas a ser responsable de todo. Distinto es cuando estas empresas eh, pautan el mensaje con el influencer, ¿sí? Las pautas y los requisitos que hay que tener en cuenta, yo recomiendo la guía de buenas prácticas de la CONARP, ¿sí? Que es la organización que nuclea las agencias publicitarias en Argentina, y hay otros países del mundo, por ejemplo, Panamá, España, también en Estados Unidos, que fijan las pautas de las buenas prácticas, ¿sí? Buenas prácticas no son cuestiones legales, buenas prácticas son recomendaciones, y si bien obviamente el deber ético no obsta al jurídico, ¿no? O sea, lo importante es poder seguirlas, ¿sí? Las más comunes que se recomiendan, por ejemplo, son que se aclare si se está realizando publicidad, si se trata de un intercambio, por ejemplo, si es un aviso publicitario, si después, por ejemplo, en el tema a ver, de la recomendación de decir que es un aviso publicitario, muchas plataformas tienen sus propios medios de colaboración. Por ejemplo, muchas plataformas dicen, bueno, este contenido se hizo en colaboración con tal empresa, ¿sí? ¿Qué pasa? Es recomendable que eso también lo manifieste, ¿sí? El influencer en su posteo por si, no sé, por si mañana la plataforma decide cambiarlo, ¿sí? Y después también, a ver, las agencias publicitarias saben, conocen la normativa. ¿Cuántas publicidades realizadas por medios tradicionales de comunicación por ejemplo, han dejado de circular porque tenían contenido discriminatorio? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de esa publicidad que era que se había tildado de violenta en términos de género porque decían que una mujer tenía un mal día porque estaba menstruando, o la publicidad que se pidió la medida cautelar porque era una publicidad basado en si la persona era colorada y daba mala suerte. Entonces, cuando hay una agencia publicitaria atrás, yo creo que tienen un bagaje legal y de conocimiento que, obvio que el influencer capaz que desconoce, o sea, pero eso no quita a que se puedan tomar estas buenas prácticas que las tienen tanto los países de habla hispana como otros países. Yo recomiendo las que están en español por una cuestión de agilidad, pero bueno, existen a lo largo del mundo. Creo que eso sería una buena pauta a mi modo de ver, ¿no? Perfecto, Débora, súper claro. Tenemos otra de Andrea Delgado Ramos que dice, ¿qué sucede con los sorteos que hacen o publicitan los influencers? ¿Son responsables por el cumplimiento? Sí, yo entiendo que sí. Sí, sí, sí. Yo entiendo que sí por diversos motivos. El primero es que si vos fuiste si vos estuviste en ese. Los sorteos también hoy en día están regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Los premios. Eso está.
Hay un libro de Cortázar muy lindo también sobre esto de los premios. Eh, Eso está regulado y es lo mismo que si vos sos un facilitador, ¿no? Y si vos realizás el sorteo desde tu cuenta, que de hecho hay aplicaciones que ofician de escribanos virtuales, ¿no? Uno carga los datos y hace, el sorteo lo hace la aplicación, la persona, ¿sí? A la cual vos le brindaste tus datos es al influencer muchas veces. Entonces, me parece que ahí no cabría duda de establecer una eventual relación de causalidad, porque lo más difícil acá es establecer en términos de responsabilidad civil una relación de causalidad. Acá sería un caso, creo que se podría. Desconozco en términos legales si se ha llevado adelante alguna acción por los sorteos. Sí, por publicidad, obviamente, pero yo entiendo que sí. Es un modo de hacer publicidad igual. Flavia Giordano nos consulta. En el caso de los influencers no identificables, ¿podría tener responsabilidad la plataforma virtual en el caso de daños provocados al consumidor? Bueno, acá es el problema que es la gran pregunta. Yo recomiendo también la lectura de las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. En lo que hace a lo que yo estudié de los influencers, no comparto todas las conclusiones a las cuales arribaron. ¿Por qué? En principal, por este tema. Cuando uno pide auxilio, como digo yo, a la plataforma, no está del todo claro ni está legislado por ley exactamente, porque no es solo hablar de la ley de defensa del consumidor, es hablar también de otra normativa que tiene que ver con el ecosistema de Internet. Entonces, ahí vas a encontrar posiciones contradictorias. Es decir, si vos te fundás en el hecho que entendés a la plataforma como un proveedor en los términos del artículo 2, bueno, primero vas a quedar en minoría, porque en ninguna parte del mundo se considera que la plataforma es proveedor cuando el hecho y el acto lo hizo un intermediario, en este caso el influencer, ¿sí? Ahora, dependiendo del hecho, ¿sí? Muchas veces lo que sucede en términos procesales es que uno le pide información a la plataforma, que hoy la mayoría, o no la mayoría, las más populares, tuvieron que tener un domicilio donde recibir esto. Por ejemplo, el caso más famoso fue el de Facebook, que primero te mandaban a pedir la información a Irlanda, hasta que los jueces federales, mediante una sentencia, dijeron, mira, vos ya tenés más llegada a Irlanda que yo, así que dame esta información, y se niegan, ¿sí? En determinados casos se niegan, en determinados casos no. Es difícil, nadie tiene la palabra definitiva, por eso digo que toda decisión, hoy se habla mucho de la regulación de este tema. Para mí cualquier regulación, estoy hablando de ley, obviamente se tiene que hacer entre las personas que se dedican a estudiar en materia de consumidor, pero también a las personas que saben del ecosistema de Internet, porque muchas de las cosas que se piden son de imposible cumplimiento. Vuelvo al ejemplo de dame de baja todos los links que digan Valeria Massa. No, imposible, porque tengo que dar de baja un diario, una noticia que es de, no sé, de espectáculos, imaginémonos. Ahora, si vos te parás en la vereda que entendés que es un proveedor, vas a tener un ejercicio probatorio muy interesante, no imposible, pero interesante, pero la plataforma va a quedar excluida para mí. Es que si el influencer es identificable, bueno, tenés que ir contra él, ¿sí? Obvio, no vas a tener una aseguradora, capaz que no tiene bienes acá, no lo sabemos eso, ¿sí? Porque no avanzamos tanto en la práctica. Ahora, si querés pedirle auxilio a la plataforma, no es fácil, los mecanismos no están muy fijados, ¿sí? Pero llegado el caso, tenés cómo fundar eso, ¿sí? Porque hay personas que se inclinan por esta posición que jurídicamente lo han fundado, coincidamos o no. ¿Está bien? Eso, básicamente. Bueno, y vamos con la última de Marisa Varela, que acá nos comenta que no le queda claro la responsabilidad del influencer, cómo expresa él mismo su limitación. ¿Cómo? Perdón. Dice, no me queda claro la responsabilidad del influencer.
él mismo, cómo expresa su limitación. Dice, o quizás no entendí bien. Me parece que refiere a alguno de los de tus expresiones previas, pues la hizo hace 10 minutitos. La limitación, no entiendo. ¿La limitación en qué? A ver, si está Marisa presente, le podemos habilitar un minutito el micrófono que pida la palabra. Sí, aún se encuentra. Si no, a ver. Ahí ya nos. También hay mucha gente que solicita si tenés jurisprudencia a mano como para poder compartirles. No, a mano no, pero no tengo problema en armar una carpeta y facilitársela a graduados si ellos están de acuerdo. Pero me Perfecto. tendría que sentar a seleccionar en materia de... A ver, jurisprudencia contra un influencer, no es que tenemos un reclamo civil hoy planteado, o, perdón, muchos reclamos civiles planteados. Tenemos, sí, imputaciones de la autoridad de aplicación, tenemos estas citaciones en sede penal, que, bueno, en su momento con Bayocoin se presentó una acreditación de que formábamos parte del Instituto Gioja para poder acceder a determinados datos, pero no es que prolifera la jurisprudencia nacional. Sí hay casos en el extranjero que no tengo problema, pero tendría que buscarlos. Por eso les pido si no tengo problema en que me contacten de graduados y yo lo paso, no tengo problema. No, obvio, lo que podemos hacer es sí, que vos selecciones algunos y después nosotros se lo mandamos por mailing, se lo acercamos a graduados y ellos se los hacen llegar. Acá Marisa Varela, que no se le pudo habilitar el micrófono, dice, la consulta es si se puede eximir de responsabilidad al influencer ante cualquier eventualidad. No, eximir de responsabilidad ante cualquier eventualidad en nuestra legislación entiendo yo que previo no lo puedes hacer por varias cuestiones. Primero, porque en determinados casos lo prohíbe la propia normativa nacional, como el Código Civil y Comercial. Segundo, que eventualmente, si esto encuadra en un caso de consumo, alguien lo podría atacar. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Habría que ver el caso puntual por qué lo pregunta, pero digo, en el si una de las cláusulas abusivas de manual, como se dice en materia de relaciones de consumo, es el hecho de irresponsabilizarse de forma previa. Entonces, ante cualquier eventualidad, no. A ver, tendrían que verlo bien si es en materia de contrato con el influencer. Ahí está. Bueno, espectacular. La verdad, Débora, hemos pasado una grata tarde, una grata jornada. Muchas gracias por estar acá presente. Sabíamos que tenías unos temas con agenda, no obstante, teníamos muchas ganas de que puedas compartir. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? No, el deshabilitado no. Que puedas compartir con Sí. nosotros el contenido de tu libro, que la verdad lo recomendamos mucho. Si pueden, adquíranlo, descárguenlo de la plataforma del QR. La verdad que es un tema muy complejo, apasionante. El impacto que tienen las plataformas y los influencers en nuestra vida es algo que no lo podemos imaginar hasta que nos sentamos acá a debatir sobre estos aspectos. Así que nada, mil gracias. Exijamos un mercado siempre mucho más justo, mucho más transparente, que se cumplan o tratar de que se cumplan siempre nuestros derechos como consumidores. Y nada, Laura, te dejo para que puedas cerrar esta excelente jornada que tuvimos en el día de hoy. Bueno, gracias Romina, gracias Débora. Realmente recomiendo fervientemente el libro de Débora, que ahí lo estaba publicado con esa tapa. Es muy interesante. Esto ya está hay algunas cuestiones de estas en la justicia y van a seguir habiendo más. Así que bueno, todo lo que nos ilustró Débora hoy nos va a servir para empezar a lidiar con estos temas. Te felicito, Débora, realmente el libro que escribiste es muy bueno y te felicito por todo lo que haces, por la exposición de hoy, por Muchas tomar gracias. Gracias por la invitación. a todos los que participaron. Espero que todos estén contentos y conformes, que no tengo duda que es así. Y gracias a la facultad de nuevo por habilitarnos este espacio tan amablemente para, bueno, compartir estos conocimientos, que de eso se trata, ¿no? Entre graduados, estudiantes, operadores del derecho, compartamos esto y tengamos a partir de esto también una sociedad más justa, ¿no? Porque cuando hablamos de consumo hablamos de cuestiones sociales del minuto a minuto, porque todo es lo que hacemos todo el tiempo es consumir. Bueno, Débora, infinitas gracias de nuevo. Y Ustedes
Y nos vemos el próximo miércoles con una charla sobre cuestiones de consumo en causas colectivas que va a dar la fiscal que tiene a cargo esa temática, la doctora Marcela Monti. Bueno, gracias a todos por estar y por sus preguntas y por sus inquietudes. Y gracias Romina y Débora, que lean tu libro. Eso es. Muchas gracias, que estén bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Les estoy mandando por el chat el link de YouTube donde va a estar subida la clase, ya que se estuvo viendo grabado. Así que bueno, Gracias, Gianluca. muchísimas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.